Gustavo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, este es el año del Torino. El Torino está cumpliendo 60 años de su lanzamiento. Así que hoy vamos a tocar un aspecto particular, porque si hablamos del Torino, podríamos dedicarle perfectamente varios. Yo la primera varios que te digo, programas. ¿es argentino? Porque Bueno, viste que dice- hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra versión. Lo vamos a dejar para cuando se acerque el aniversario, que quiero armar algo más específico. Lo vamos a dedicar a un modelo que para mí es muy importante, porque tuvo vos justo que preguntaste de decir argentino, mucho desarrollo local, que fue el Torino S. En general, cuando hablamos del Torino, lo primero que se nos viene a la cabeza a la gran mayoría de los argentinos y algún extranjero que conozca un poco sobre la historia del modelo, son las versiones 2 puertas, lo asocia a la faceta deportiva, a los títulos en turismo carretera, a la leyenda de lo que pasó en Nürburgring, exactamente. Pero, como acá estamos viendo, hubo desde el primer momento, cuando comienza lo que se denomina internamente el proyecto Vehículo X, ya estaba claro que iba a haber dos versiones. La versión 4 puertas, que acá estamos viendo, y una versión, bueno, la que mencionamos recién, 2 puertas, ¿no? La curiosidad del caso es que el Torino, que deriva de un vehículo norteamericano, del Rambler American, que fue reestilizado, rediseñado por Pininfarina, como muchos seguramente deben conocer esa parte de la historia. Con relación al 4 puertas, que es del que vamos a hablar en particular hoy, la idea que tuvo el presidente de ICA, James McLeod, en aquel momento, era posicionarlo no para competirle a los otros autos de origen norteamericano que se fabricaban y se vendían en la Argentina los años 60. El Falcon y el claro, Chevrolet 400. no era ese el rival. ¿Por qué no era ese? Porque ICA, que era el fabricante del Torino y quien se ocupó del desarrollo, para ese segmento estaba el Rambler. El Rambler era el rival del Falcon, del Chevrolet 400, del Valiant. De hecho, fue un gran rival y fue líder durante muchos años, del 62 al 64. Por lo tanto, como el Torino era más chico, no mucho más, pero era más chico que el Rambler, le apuntaba al segmento de los autos tipo europeo. De hecho, el propio McLeod, cuando hablaba del dónde se iba a posicionar el Torino 4 puertas, él decía era un compacto europeo. Y los rivales eran, en su momento, hablamos de los años 60, el Peugeot 404 y el Fiat 1500. A ese público le apuntaba esta versión que estamos viendo acá, ¿no? La realidad es que fue una posición un poquito incómoda, porque el Torino en la práctica era mucho más grande que los europeos y más chico que estos compactos que recién mencionábamos, tanto en dimensiones como en motorizaciones, ¿sí? Prácticamente duplicaba la cilindrada de estos europeos a los cuales supuestamente iba a competir. ICA y después ICA Renault intenta de algún modo reforzar ese posicionamiento con distintas versiones, ¿no? El primer Torino 4 puertas fue el 300, después salió el 300S, el S, el S380, con mejoras en el equipamiento, en la motorización, pero así todo podemos decir que nunca terminó de acomodarse esta versión. Hasta que llegamos a comienzos de la década del 70, y ya en manos de ICA Renault, más que nada, digamos, en manos de Renault, esta sociedad ICA Renault, se busca hacer una reestilización y se hacen otros estudios de mercado que coinciden con esto que McLeod había dicho casi 10 años antes, ¿no? Estos estudios determinaron que el público objetivo de la versión 4 puertas del Torino era el Peugeot 504. Es decir, un sedán que para lo que era el mercado argentino de la época lo podemos considerar un sedán de lujo. Por lo tanto, lo que recomienda este estudio es hacer una versión aún más europeizada del Torino, apuntarle al público que hasta ese entonces prefería al 504 y el estilo europeo, y para eso se hace una reestilización bastante interesante que se hace localmente para darle al Torino esa impronta que se pretendía, ¿no? Entonces aparece en 1973 el Torino SE, que es del que vamos a hablar, acá lo estamos viendo, SE por sedán. Entonces, este era más lindo, ¿eh? Mirá. Acá hay cambios interesantes. Vamos a detenernos por un lado. Veamos el frontal. Acá hay cambios porque lo que decía, Sí. por ejemplo, otra de las recomendaciones de este estudio es que
había que diferenciar el 4 puertas del 2 puertas, que hubiese una especialización en esta opción, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vemos el frontal donde aparecen faros rectangulares, en reemplazo de los redondos, las coupés seguían siendo redondos, ¿Y se modifica la parrilla y se modifica el logo. Fíjate que es un logo más chiquito, el toro en un pequeño marco. Y algo que vos nombraste recién, si le íbamos a competir al 504, había que agregarle un techo corredizo, sí o sí, ¿no? Entonces aparece como opcional el techo corredizo eléctrico, a diferencia del otro que es era manual, como para dar un salto de tipo cualitativo con respecto al equipamiento. También hay cambios en el estilo de la parte posterior. Fíjate, acá me quiero también detener unos momentos. Fíjate el parante C, es un parante ancho, ¿sí? Que había sido utilizado por American Motor, que American Motors era el fabricante de los Rambler American. Un parante C que está emparentado con el estilo de fines de los 60 y comienzos de los 70, ¿no? Un parante mucho más ancho que lo vamos a ver, por ejemplo, en vehículos de la época como el Chevy, el Fairlane, el Dodge Grande, el 2500. Muy ¿sí? de la época de los autos de la calle de San Francisco. Y bueno, claro, porque esa ese serie estilo. será de fines de los 60, claro. comienzos de los 70, donde había una clara tendencia hacia lo que llamamos el parante C, que es el tercer parante, el de atrás, hacerlo mucho más ancho en relación a lo que era la primera versión del Torino 4 puertas, ¿no? También aparecen tazas cromadas que Bastante cubren- fea esta, no me gustaba. no eran muy agraciadas, sino podrían haber buscado un poquito más de desarrollo, ¿no? Estos eran elementos que lo diferenciaban externamente de las versiones 2 puertas, ¿no? Después había algunos elementos en común con la coupé. Por ejemplo, acá aparecen, fíjate, las manijas embutidas, ¿sí? Las puertas que reemplazan a las manijas tradicionales por botón. Y también, si volvemos a la imagen de atrás, los faros traseros cambian, son más grandes, son rectangulares, pero también eso está, acá estamos viendo, eso está unificado con las versiones que más deportivas del modelo. Las manijas que en muchos autos del turismo carretera las veíamos. Sí, claro. Claramente, exactamente. Con esta línea que se presenta como línea 74 a fines del año 73, debuta lo que estamos viendo acá, el motor Torino, ¿sí? Que es un desarrollo nacional sobre la base del Tornado Interceptor, que fue la primera motorización que había tenido el Torino, donde se le agregan 3 bancadas más y se convierte en un motor de 7 bancadas, ¿no? Por lo tanto, cuando se lanza esta línea ya está esta nueva motorización y el Torino SE también obviamente va a estar impulsado por ese motor con una potencia de 170 HP, un poquito menos que las de la Coupé. Acá fíjate algo muy interesante, el interior cambia por completo, el volante totalmente distinto, palanca al volante. totalmente distinto al modelo, a las versiones Coupé, ¿no? Todo esto es un desarrollo que quiero recalcarlo, que se hace localmente, ¿no? Fíjate los asientos, si bien tenemos butacas individuales, son muy anchas, muy mullidas, muy confortables, son butacas de vinilo, pero que da una terminación de cuero, ¿sí? El tablero de diseño horizontal, como bien vos recién marcabas, la selectora de cambios en la columna de la dirección, el instrumental similar al que por entonces tenía el Renault 12, abajo hay una pequeña consola, por lo tanto el auto internamente no tiene punto de contacto con las coupé. Y el otro tema interesante es el equipamiento con el cual se podía llegar a solicitar esta versión, que aparte del techo corredizo eléctrico, también tenía dirección hidráulica y aire acondicionado. Es decir, que se buscaba que este auto estuviese equipado con lo máximo que en ese momento la industria automotriz argentina podía llegar a proveer. ¿Tuvo éxito o no? Más o No menos. logró. La realidad es que yo lo reivindico este auto por el esfuerzo que hubo en este Parece que intento. éramos todos tan fanáticos de la coupé. Bueno, que no. en la coupé siempre se vendió más. Por ejemplo, te lo pongo en números, entre el 66 y el 73 se fabricaron en números redondos unos 23.000 unidades del 4 puertas contra 35.000 de la coupé, ¿no? Es decir, claramente el Torino nació como un auto deportivo y toda su trayectoria industrial y comercial, sobre todo la comercial, evidenció esa preferencia del público. También esto se explica porque en el mercado de sedanes
había muchas más opciones, había muchos más rivales, las coupés estaban más acotadas, ¿no? Bueno, acá estamos viendo el típico baúl donde la rueda de auxilio todavía se colocaba dentro y ocupaba bastante espacio lugar, sí. en relación al resto de la capacidad. La publicidad del Torino SE empezó a hablar del Torino Grand Routier, que no era todavía un nombre oficial del modelo, pero eso funcionó también y le caía también a las cualidades del auto, tanto en sus prestaciones como en su presencia y en su equipamiento, que finalmente ya en tiempos de Renault, cuando Renault se hace cargo por completo de la marca, que eso es a partir de 1975, bueno, poco después, en el 77, ya el auto empieza a llamarse, esta versión, oficialmente Torino Grand Routier. Desaparece la insignia SE que había en la parte posterior y aparece una insignia en la guantera del auto, ¿no? Se unifica el estilo entre el frontal del SE, luego Grand Routier, con el TSX, ¿no? Es decir, que hay a partir del año 76 en adelante, ya los modelos tienen el mismo aspecto y se va unificando. Pero bien, como vos comentabas recién, lamentablemente para esta versión tan prolija, tan trabajada, con una inversión importante, bueno, no se logró darle esta ubicación, ¿no? Que tuviese el nivel de demanda acorde a la expectativa que se tenía de la versión, si querés, más tranquila o más familiar del Torino. Se produjo hasta 1979, después fue reemplazado por lo que fueron los últimos Torino, que ya fueron los GR, que se siguieron fabricando hasta 1981. Fíjate acá. No hay muchos, en la calle no hay muchos, no. Acá ya se ve ya como Grand Routier, fíjate, tiene nuevos tapizados. Parecida a la que tenía el Renault 12. Parecidos a los Renault 12, hermanados con el TSX, y se lo empieza a equipar con el tablero avión, ¿sí? Que sí tenía la TSX, pero como era un auto más tranquilo, sin tacómetro, y en su lugar habían puesto un reloj, ¿no? Mostrando un poco también esta necesidad de diferenciar entre las distintas versiones, ¿no? Lamentablemente, bueno, no tuvo ese éxito que creo yo que mereció la versión. Así que bueno, pero desde acá la vamos a reivindicar por todo el esfuerzo que hubo atrás, por toda la inversión y por un intento válido de darle una actualización en estilo, en equipamiento a la versión 4 puertas. En turismo carretera creo que corrió uno a 4 puertas, ¿no? No me acuerdo. Me parece que sí. Me parece que hubo uno. Me suena que ha corrido. Puede ser. Yo conocía de TC4000 del centro. Había. Sí, en los zonales. Me parece, por ahí me confundo con algún zonal, pero me parece que hubo uno. Claro. No, pero no era normal ver 4 puertas. Sería una rareza, ¿no? Sería una rareza, pero era bueno. cortito, viste, era más cortito. Pero bueno, un lindo auto que, ya te digo, éramos todos fanáticos de la coupé. Claro, pero aparte eso de algún modo explica o de algún modo confirma el origen deportivo que tuvo el auto de entrada, ¿no? Claro, porque fíjate, el Ford era el Falcon, no tenías otra cosa, y no tenía un deportivo o dos puertas. La Chevy era la Chevy, no tenías Sí, 4 puertas. En realidad tenías siempre las versiones 2 puertas se vendían menos que las 4 puertas, ¿no? El Falcon no tuvo 2 puertas acá en Argentina, pero afuera sí. Pero tuvo el Sprint, Claro, ¿no? el Que de algún modo era la versión deportiva. Cumplía con ese rol de auto deportivo, claro, ¿no? Pero obviamente en mucho menor proporción que el estándar, el Deluxe o el Futura, ¿no? Sí, tal vez si no hubiese sido Torino y hubiese sido otra marca, dentro de la estrategia, sí, no de ICA, sí, lo hubiese posicionado como otra marca, tal vez hubiese sido otro el destino de este auto. Puede ser, tal vez si hubiese reemplazado al Rambler de entrada, ¿no? O eso. Entonces, por ahí poner esa versión como el auto que le va a competir al americano sedán 4 puertas, ¿no? Posiblemente estuvo ahí
no sé si el error, pero el no éxito que tuvo esta particular versión, ¿no? Porque de algún modo se solapaban con el, Claro, por eso. con el Rambler, que el Rambler, hay que aclarar, hasta el 71 se fabricó, después se siguió con el Ambassador un tiempo más, pero el Rambler Classic, que competía con el Falcon, el Chevy 400. Más teniendo en cuenta, por eso te decía, Sí. el objetivo que tenía ICA de que el cuatro puertas compita contra los europeos. Claro. Ahí estaba el tema. Si hubiese cambiado la marca, por ahí hubiese sido otra cosa, porque no estaba tan asociado con el tema del Torino, ¿no? Claro, y ahí ves, por ejemplo, cómo a veces los estudios de marketing dicen una cosa y después la realidad Es otra. ¿no? O la respuesta de la gente es impredecible. Habría que ver el hacia precio, dónde el va. precio también, ¿no? Porque por Sí, ahí... este no era muy caro, el Torino Coupé. Mira, ahí tenés Ahí un, está. un cuatro puertas. Carlos Álvarez, el piloto. ¿Qué categoría? Pero es Turismo o- carretera, turismo Mirá carretera. vos. Ahí está. Campeonato ¿Viste que me- 80-81, Bien, el estaba- campeonato que llevó el nombre de Lisevich y Galicia. Galicia. Que ganó ¿viste? Cacho Espinosa. Mira, estás bien rumbeado, bien tu ¿Viste? memoria, ¿Viste? ¿eh? Me Muy acordaba, bien. yo me acordaba de haberlo visto. Foto sí. que pertenece a Alejandro de Brito y Mirá, ahí Ale. se ve. Y, Muy bien, Aldo. fíjate, no es el del que estamos hablando hoy, no es el SE, sino que son los primeros. Tiene el parante que angostito. tiene el parante más fino y la luneta envolvente, ¿no? Claro, Así que fíjate las manijas que también son las Estaba lindo, las manijas estaba bueno, ¿eh? Se lo ve prolijo. Sí, no sé sí. cómo le habrá ido, pero por lo menos lo presentaron bien, ¿no? Yo me acuerdo de la Coupé Torino de Pepe Santagati. ¿Cómo sonaba ese motor de ese Torino, de Pepe? Así que corrió por mucho tiempo Ajá. con un reglamento que le era adverso al Torino. Porque Claro. después de la paliza que les pegó Berta, Claro. lo prohibieron Claro. por cuántos años. Después en el 71 hay un cambio reglamentario que le juegan contra. Y cuando le Exactamente. sacaron 300 centímetros cúbicos. Claro, Claro, ahí claro. Bueno, de eso vamos a hablar en algún En otro, otro momento. en algún otro programa. Bueno, agradezco como siempre a Motor Libres por acompañarnos en esta columna y invito a quienes nos siguen a visitar su catálogo fierrero, motorlibros.com, libros de automovilismo, libros de industria argentina. Ahí pueden encontrar un Muy catálogo muy variado. Hay una foto de ayer, me dicen, a ver. ¿A quién tenemos? Al final era Federer el autor del gol. Mira, todavía, El segundo, todavía este puedo saltar, ¿eh? No, el tercero. El tercero, mirá cómo saltó. Acá se rompió el marcador. bien. Es un poquito cabezón ahí. Sí, está medio cabezón. Así que bueno, gracias Gustavo, Gracias hasta a el ustedes. miércoles que viene. Nos vemos, hasta luego.